Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 9. Los dos últimos versículos y luego seguimos en el 10. Arranca el relato en una mañana temprano, al despuntar el alba, cuando está aclarando. Y dice así en 1 Samuel 9, 26 y 27. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ya ha dejado de inquietarse por las asnas, y ahora está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué ahora acerca de mi hijo? Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes que los tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Padre, yo te pido que me ayudes a transmitir tu palabra, y tu Espíritu pueda ministrarnos a cada uno para captar lo que vos querés hacer. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que entender por un instante la situación que estaba viviendo esta escena. El pueblo de Israel venía de siglos de vivir de una manera, con una manera de gobernarse, de a ratos caótica, de a ratos gloriosa. Y en este momento es como que dentro de todo el espectro de jueces están teniendo a uno de los buenos jueces, a Samuel. Pero llegó el momento donde, todos ustedes conocen la historia, se va a producir un cambio sustancial, va a terminar
un sistema para entrar otro sistema de gobierno. Y ahora Samuel se encuentra con un muchacho campesino, pobre, de una provincia pequeña, o sea, sin ningún título de nada. Y lo invita a la casa, le invita a un asado, y a la mañana temprano lo llama y le dice, vamos, te tenés que ir. Y es significativo algunas cosas. Lo lleva hasta la última calle, en la ciudad, en el barrio. Después de ahí empezaba, ¿qué cosa? Cuando llegaste a la última calle, ¿qué hay? Campo. Visualmente, ¿qué hay? Nada. Terminó la ciudad y dice, bueno, acá está tu futuro. Y lo llama y le dice, vení acá. Y le echa una redoma de aceite. Podríamos hacer un ensayo teatral y yo usaría el vaso de agua y lo derramaría sobre la cabeza de aquel que quiera ser rey, pero después va a haber que limpiar el piso. Una cosa interesante, le echa aceite y todos decimos sí, claro, porque el significado, nunca nadie había sido ungido como rey, era todo nuevo. Le da un beso en la frente y le dice, ahora sos rey. Y nosotros nos imaginamos rey. Porque la palabra rey tiene una connotación. Y empezás a pensar en algunos reyes, decís, es el rey. Pero en realidad le estaba mandando, por eso ya hablé del lugar donde lo pone y le dice, bueno, acá hasta acá lo conocido, hasta acá la casa, los negocios, ahora de acá en más, donde no hay nada, es a donde te mando. ¿Para qué? Para que instales el reino. Dejando más allá, no me voy a entrar en los detalles, cómo se llega, porque Saúl no es el problema, él no pidió ser rey. Porque algunos dicen, sí, porque Saúl, siempre la liga a Saúl. No sé por qué los predicadores le dan mal a Saúl. Pero Saúl lo eligió Dios. Pongámonos de acuerdo. Él no tiene la culpa de que es rey. ¿Hizo cosas malas? Sí, las hizo. Pero él está allí para instalar algo nuevo. Instalar el reino en una sociedad alborotada, cambiante, conflictiva, donde un modelo se agotó y había que empezar uno nuevo. Y yo quiero sacar algunos paralelos. Y todos paralelos dejan ciertos baches, pero bueno, usted los suplirá. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que el solo nombre nos habla de un cambio. Estamos en el final del posmodernismo, del poscristianismo, donde la verdad ha sido cuestionada, ha sido desacreditada. No existe la verdad, como dicen los nihilistas, o si existe nadie la puede conocer. Y dentro de esa situación que directamente la pone a la sociedad en una situación de insatisfacción e incertidumbre, hoy nos encontramos en un nuevo momento, peor aún que el anterior. Se habla de la sociedad líquida, donde nada es lineal, todo es puntual, el aquí y ahora. Antes alguien tenía que ser algo y tenía que definirse por lo que iba a ser. Hoy la idea es, hoy soy, mañana puedo ser otra cosa. Nada es estable, nada es rígido. La enseñanza es líquida.
Habría que hablar un poquito más, pero no quiero ahondar en el tema. Simplemente una situación de total inestabilidad, de una situación nueva, donde la razón no nos sirve para decodificar. Las palabras toman un sentido incierto porque todo es flexible. Para que usted me entienda, para los que somos viejos como yo, la palabra tiene un valor. Ahora viene un adolescente del campamento y viene radiante. Le pregunto, ¿cómo estuvo el campamento? Ah, pastor, fenómeno, maravilloso. Y bueno, contame, ¿qué pasó? Y nada. Perdón, me dijiste que estuvo maravilloso. ¿Cómo es nada? Claro, porque pasó todo. Entonces hablé con un profesor universitario con mucha trayectoria en la ciudad y le digo, por favor, le pedí que venga a la oficina y le digo, explícame porque estoy perdido. ¿De qué es esto de la sociedad líquida? Y le hago el mismo planteo, le digo, le pregunto cómo le fue y me dice nada. Y me dijo, lo que pasa es que usted le da valor a la palabra. Aprenda a escuchar, pastor. Una cosa es nada, otra cosa es nada y otra cosa es nada. Con los tonos y semitonos correspondientes. Y entonces empezamos a analizar detalles de la cultura diaria que luego se van a trasladar a la manera de pensar y de vivir. Pero eso ahora no hace falta, no hay que definir nada, porque la idea de esta sociedad líquida es que yo soy esto ahora. No necesito ser esto, ahora soy esto. En un instante más tarde puedo ser otra cosa. Una crisis tan profunda para enfrentarla, nosotros que somos los que creemos en una verdad que es absoluta, permanente. Nosotros que decimos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la figura nuestra de la verdad, de Cristo, de la fe, es una roca, no líquido, extremadamente sólido. Ese es nuestro dilema, nuestro conflicto con esta generación. Y son ustedes los que van a tener que resolverlo. Por eso, primero pensé en hablar de plantación de iglesias, pero hoy quiero hablar de plantación de ministros, de hombres y mujeres de Dios, que van a enfrentar un cambio. Así como Saúl se vio confrontado de salir de su situación conocida, de vacas, asnas, caballos y burros, para ahora instalar el reino en el pueblo de Dios, en Israel. Cada uno de nosotros Dios esta noche me dice que te dé un beso en la frente, más tarde hagan fila, se lo voy a dar, para que decirte, estás para instalar el reino de Dios en la tierra. En medio de un caos, en medio de un vacío, en medio de un pensamiento que es completamente opuesto a la palabra de Dios. O sos o no sos. Y va a decir Dios, yo soy el que soy. Y no admite ninguna variación. Y dice que en Dios no existe la más
mínima variación, Él es el mismo. Y yo tengo que manejarme con esos valores e intentar que esos valores se instalen. Necesito instalar el reino de Dios en este caos, en esta situación. Algunos me miran diciendo: ¿de qué estás hablando, Willis? Aún está penetrando dentro de la misma iglesia. Se están escuchando doctrinas, pensamientos de esa sociedad líquida. Pero aquí usted vino al Instituto Bíblico para conocer la palabra, para embeberse de esa unción, de ese aceite que Dios derrama sobre tu cabeza. Y después Raki va a besar a los varones y Sherry va a besar a las mujeres y te van a decir: bueno, muchachos, hay que instalar el reino de Dios tal como está planteado. Y usted dice: qué suerte, hay 3. Los demás pueden ir a dormir. Y usted dice: amén. No escuché. Amén. Ahora sí. Pero Saúl va a tener que sufrir un proceso, porque al final va a decir una frase que es encantadora. Cuando dice en el versículo 7: haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Bien pentecostal. Y es cierto, pero primero hay un proceso. Le va a decir: cuando ya nos despidamos, cuando ya salgas del estado de lo conocido para entrar en el terreno de lo desconocido, cuando ya no seas miembro de una iglesia, cuando ya no estés más rodeado de alumnos, compañeros, directivos, profesores, y tengas que salir al campo a enfrentar el desafío, van a pasar 3 cosas, 4. Pero la primera solamente encuentro que le dice: te van a avisar que ya se encontraron las asnas. Y tu papá, que estaba preocupado por las asnas, ahora está preocupado por vos. Siempre se preocupaba por algo. Algo tenía. Pero le dice: luego que sigas, vas a llegar a la encina de Tabor. Y tengo que saber qué es esa encina de Tabor, y entonces tengo que ir al Antiguo Testamento. Estoy en el Antiguo Testamento, es decir, más atrás. Y la encina de Tabor es el lugar donde fue sepultada Sara. Quiere decir que ese lugar es lo más cercano a un cementerio. Y Dios le dice: vas a pasar por el cementerio. No arranca muy alentador. ¿Cuál es el mensaje del cementerio? ¿Qué idea se te ocurre cuando entras a un cementerio? ¿Cuál es la idea por asociación? ¿En qué pensás? Fácil. No hay que ser un teólogo, ni hace falta mucha hermenéutica, ni ninguna otra materia. Y le dice: vas a tener que pasar por el cementerio, vas a tener que pasar por la muerte.
porque resulta que este muchacho todavía estaba con la cabeza en el campo, estaba pensando en las asnas, estaba pensando en el papito que está preocupado, y él le dice: vas a tener que terminar con todo eso. En un momento está Saúl diciéndole a Samuel: y mis asnas, y le dice Samuel: pero papá, te preocupás por las asnas, ¿acaso no sabés que para vos es todo lo más preciado de Israel? Déjame hacer una cosa actualizada, porque vos de asnas sabés tanto como yo, a lo mejor algunos saben, pero la mayoría nunca vimos un asna en vivo y en directo. ¿No es así? Porque ya ni en el zoológico hay. Es como que se te perdió la bicicleta y estás perdido en tus pensamientos. Era una bicicleta con cambios, marca tanto y llantas de carbono y no sé, algo que te lo hacía especial. Y el profeta te está diciendo: papá, los Mercedes-Benz, los BMW, la Ferrari que se te ocurra es tuya. Es tiempo de morir a las pequeñeces, tiempo de morir a las pequeñas preocupaciones de qué voy a vivir, qué va a pasar, porque vos y yo fuimos llamados a servir al dueño de los cielos y de la tierra. Siempre se dijo y se sigue diciendo: ay, vas a ser solo pastor. ¿De qué vas a vivir? Tenés que ser algo en la vida. Bueno, hay testimonio fiel de que vivo bien. Te puedo contar que yo puedo decir lo mismo que David dijo: joven fui y envejecido. No mucho, pero ya estoy envejeciendo. Y no he visto a justo desamparado, ni a hijo de injusto que mendigue pan. Servir a Dios es saber que Él va a pagarte bien. No estés preocupado. Y bueno, y yo pienso y yo digo, dice: pasa por el cementerio porque tenés que morir a las pequeñeces, morir a la visión chiquitita. Si aunque fueses el médico, no sé cuál profesión, no quiero tocar ninguna en particular, no hay nada que se pueda comparar con el llamado al que fuiste llamado. No hay profesión, no hay nada más honroso, no hay nada más glorioso en la tierra que ser personas que instalan el reino de Dios en esta generación. Aunque seas el capo total que encontraste la vacuna contra el SIDA y el cáncer y no sé qué otra enfermedad, deme una más también grave, la que quieras, solamente le habrás dado a las personas una leve mejoría por algunos años, pero usted y yo estamos para instalar un reino sin fin, una gloria tan tremenda. Le dije recién a Ernesto, ¿cuál es la cosa que me asombra de Dios? Estos días estoy atropellado. Leí por ahí o escuché que descubrieron que en el cielo, en el universo, hay un 10 seguido de 50 ceros. Esa es la cantidad de estrellas que hay en el universo. Después usted piense el número. No sé cómo se llaman. Y hay algún
tontón por ahí que cree que Dios puso las estrellas en el cielo como decorado de la tierra. La tierra es un paréntesis que está y va a dejar de estar, pero lo que Dios ha hecho es lo que va a permanecer. Y dice Pablo, la eterna deidad y poder de Dios es conocida a través de ¿qué? De la creación. Y cuando empiezo a mirar y a pensar, cada una de esas estrellas son millones de veces más grande que la tierra. Mira que yo vivo en una tierra hermosa, se llama Misiones la Hermosa. Tiene vegetación, tiene aves, tiene mariposas, tiene unas cataratas preciosas, tiene ríos, arroyos y tienen a mi esposa. Es todo precioso. Parezco una agencia de turismo. Estoy enamorado de la tierra que Dios me mandó. Pero todo eso es un suspiro en la eternidad, porque lo que Dios tiene es groseramente grande. Hoy hablaba o ayer hablaba con el grupo con el que estamos trabajando. Trata de encontrar razón de ese número y te aplasta. 1 millón, sí. 10 millones, sí. Una casa, un edificio puede costar 10 millones, 20, 30, 100 millones, lo manejamos. 1.000 millones, por ahí escuchás que una obra sale 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 millones, lo manejamos. Pero cuando ya te hablan de 1 millón de millones, ya la cabeza empieza a patinar, ¿o no? 1 millón de millones. Eso es 1 billón. Los americanos le dicen billón a los 1.000 millones. Los argentinos o los españoles decimos 1 millón de millones, es 1 billón. Y con el billón de billones, con el millón de millones, estamos en 12 ceros. Y ya 1 millón de millones mi cabeza no puede. Ahora, cuando yo te digo que el billón de billones, chao, ya está. Eso es el reino al que yo estoy queriendo llevar la gente. Ese es al Dios que estoy hablando y que quiero que disfruten de lo que Él ha preparado. No es solo, me habla la grandeza, es un reino, pero que es tan fantástico. Y cada vez que estás haciendo la tarea que Dios te llamó, estás preparando a una generación para que por toda la eternidad disfruten de eso. Pasá por el cementerio y morí, y déjame decirlo así, a las tonterías. Vos fuiste llamado a un destino de gloria, a instalar un reino eterno. Sigo. La segunda cosa dice, cuando estés ahí, van a venir, creo que dice 3 hombres. A ver. Eso me gustaba la Biblia de papel. No se me movía. Dice que van, ahí está, acá lo tengo. Van a venir 3 hombres y uno trae 3 cabritos, 3 tortas de pan y una vasija de vino. ¿Cuál elegís? Sin embargo, no le da el vino ni le da el cabrito. ¿Qué le da?
De los 3 panes le da 2. Y le dice Dios, tómalos, agárralos. Y usted sabe que el pan en la Biblia es un símbolo claro de la palabra de Dios. Necesitamos tomar la palabra de Dios. Es que en un momento Dios, en otro momento de la Biblia, hablando de los rollos, le dice allí a Daniel y después en otro momento le dice a Juan, cómelos, comételos. Necesitamos tomar la palabra de Dios, empaparnos, comernos la palabra de Dios. Es la palabra que va a permanecer, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hay un montón de ideas que andan dando vueltas, tienen que ver con una sociedad que ha descartado la verdad, ha descartado lo permanente y está intentando imponer una cantidad de ideas que nadie sabe dónde van a terminar. Pero usted y yo tenemos la palabra profética más segura, y que cielo y tierra va a pasar y ni un tilde ni una jota de esta palabra va a pasar. Necesitamos creerle a la palabra de Dios, leerla, cométela. Bueno, voy a decirlo en términos más bíblicos porque si no parecería, cómetela. Si fuera como diría mi mamá, decir, te la tragás. Cuando no quería tomar remedio, ¿sabe cómo la gringa te lo tragás. Sigue siendo la verdad absoluta y necesito estar tiempo con ella. Leer la palabra, conocer la palabra, creerle a la palabra, porque Dios se hace responsable solo de lo que Él dijo. Todo lo que yo pude haber inventado, todo lo que puede haberte convencido, porque lo armé muy bien, porque está muy bien diagramado, no tiene nada que ver. Dios desde el cielo mira y dice, no sé de qué está hablando, pero de lo que Él dijo, Él nunca se va a retractar. Es tiempo, ya sea en la compu, en el teléfono, en papel, en video, no sé, de la manera que sea, pero necesita la iglesia, necesita Dios, necesita esta sociedad que los hombres y mujeres de Dios coman la palabra, la conozcan, la oigan todo el tiempo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En una sociedad, en una iglesia que ha perdido la capacidad de leer, porque esa es la cualidad de la sociedad líquida. Cualquier adolescente puede encontrar respuesta a lo que quieras. Cuando no saben algo, inmediatamente obispo Google y ya está. ¿No es así? Tienen la respuesta para cada cosa, pero todo su conocimiento ante un atosigamiento tan superpoblado de información, estamos completamente saturados de noticias. Todo el conocimiento es superficial, porque es una sociedad donde estamos todo sabiendo de todo lo que hay suelto, pero de nada hemos profundizado. Y Pedro va a decir que usted y yo, nuestra fe tiene que estar enraizada, profundizada. Tenemos que conocer palabra, 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 palabra de Dios. Modas siempre van a haber, van a venir y se van a ir. Pero no es eso lo que me preocupa. Me preocupa cuando las bases están siendo destruidas. Cuando se escucha de personas que están hablando de una nueva Biblia, cristianos evangélicos, pentecostales,
cristianos predicadores pentecostales de renombre que están diciendo que la palabra hablada es más autoridad que la palabra escrita. Usted y yo estamos parados allí frente a un vacío y necesitamos instalar el reino de Dios. Por último, después que te vayas de la encina, después que te comas el pan, vas a ir al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. ¿Usted sabe lo que es la guarnición? Aparte de eso que le dan al lado de la milanesa. La guarnición es la sede del Estado Mayor de un ejército. Ahí están los principales generales. O sea, el profeta le dice, vas a ir a la boca del lobo. Los filisteos eran sus enemigos, pero ahora va a ir donde están, ¿quién? Los jefes de los jefes. ¿De quién? De los filisteos. O sea, no lo estaba mandando a la escuela dominical, lo estaba mandando a un lugar de terror. En medio de esa situación que produce zozobra, que produce temor, que produce ansiedad, vas a escuchar que vienen un grupo de profetas con pandero, con pitos y matracas. Porque vivimos en una sociedad del temor, donde todos los augurios son malos. ¿Cómo está la economía argentina? Y mal. ¿Y cómo va a estar mañana? Peor. ¿Y cuántos mensajes tenemos todo el tiempo de temor? Pero usted y yo, en medio del temor, en medio de la oscuridad, vamos a levantar un cántico de gratitud. Vamos a hablar el idioma de los que vienen de arriba. Vamos a decir que todo lo puedo en Cristo. Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que lo que parece imposible, lo que humanamente es de preocuparse, usted y yo vamos a hablar el idioma no de los que vienen de abajo, sino de los que vienen de arriba. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo lo va? ¿Y cómo va? ¿Y qué va? ¿Cuántas mensajes como para llenarnos de temor? Pero usted y yo vamos a hablar el idioma de la gratitud, de la fe, de la adoración. Me encanta lo que está ocurriendo en la iglesia. Yo soy de la época en que había una guitarra criolla en las iglesias. Las más desarrolladas tenían un acordeón. Hoy nuestros cultos, acá los muchachos tienen más botones que una mercería. Kilómetros de cables. Pero todo eso hace que la adoración en la iglesia suena fantástico. Pero es allá afuera donde necesitamos hablar el idioma de los que vienen de arriba. Allá donde hay amenazas, ahí donde hay tipos con cara de que te van a comer. Hay situaciones que parece que te van a destruir. Vas a querer hacer la obra de Dios y todo se te da vuelta en contra y te hace pensar, papá, acá se terminó tu historia. Hubo un momento en el ministerio cuando fuimos a plantar la iglesia en Posadas.
No voy a contar los detalles, pero se me cerraron literal, total y absolutamente todas las puertas. Y yo estaba diciendo, bueno, Dios, yo que me salí de Buenos Aires, me decían, se va el misionero a plantar una iglesia en Posadas, y me saludaron con el pañuelito en el colectivo. Yo que le tuve que explicar a mis suegros que me llevaba a su única hija allá al monte, porque Dios me había llamado. Tenía que hacer la valija y volver a Buenos Aires con un sello acá en la frente que decía fracasado. Adentro mío le decía, Dios, yo soy un fraude. Alguna vez dije que yo era un llamado, no soy nada. No logro juntar para el alquiler. Tengo que regalar las sillas y cerrar la iglesia porque no lo logro. Voy a entrar a Buenos Aires por la puerta de atrás para que nadie me descubra. Antes de salir, mi esposa era profesora en el Instituto Bíblico y para que yo no me quede sola hasta me invitaron a mí. Pero llego de vuelta con el sello de fracasado, de impostor. Dijo que era llamado y no es nada. No me van a invitar ni a levantar la ofrenda. Y cuando estaba ahí diciendo, bueno, Dios, está bien, ya morí, no me importa nada, no tengo más salida, lo único que puedo hacer es cerrar la llave, ir y devolvérsela al dueño de la casa, no tengo plata para llevarme los muebles de vuelta, lo único que ruego tener para el pasaje y volver con la cabeza gacha a decirle a mi suegro, a mis pastores, soy un desastre. En ese momento, Dios me sorprendió porque tenía la respuesta de Dios a media cuadra de mi casa. Yo que había caminado kilómetros. Y cuando dije, Dios, no puede ser, estaba acá. Y miré para arriba y lo vi a Dios que se reía. Dijo, ahora sabes en quién están los recursos. Hablé con los misioneros, no, él no estaba, ¿no? Porque si él hubiera estado me hubiera dado plata, pero los otros me prometieron orar. Hablé con mi mamá, con mi abuela, con mi tío, hablé con todos se volvieron orantes. Pero Dios tuvo la respuesta. El 28 de abril, hace 39 años de fidelidad de Dios. Hablemos en medio de la situación más oscura. No dejes de hablar el idioma de los de arriba. Termino. Cuando hayas pasado por el proceso, el Espíritu Santo es el que va a venir sobre tu vida. Y cuando venga el Espíritu Santo, cuando la unción de Dios está sobre tu vida, de eso se trata el ministerio, queridos, de tener todo el tiempo la presencia de lo sobrenatural. Donde hay enfermos no recomiendes remedios. Donde hay necesidades no hables de soluciones humanas. Estamos para recibiréis el poder para ser testigos, para llevar la presencia de Dios. Lo que te viene a la mano, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Vas a tener que aprender. Todos aprendimos. Termino con esto. Yo empecé a ser pastor con 19 años. Éramos pastores
¿Viste? Hay símbolos pastorales, ¿no? O sea, sí, todo alumno del instituto bíblico de aquel entonces tenía que tener portafolio. Yo tenía portafolio. A una cuadra de la iglesia había un hogar de ancianos de la provincia de Buenos Aires. Y una de las viejitas que estaba allí, Josefa Peralta, se convirtió a los 80 años. Escuchó la primera vez el mensaje a los 16 y se convirtió a los 80. A los 81 se bautizó, a los 82 aprendió a leer la Biblia. Y ahora se mudó al hogar de ancianos y conviene a nuestra iglesia. Y me llama, un día estoy en casa y viene una persona y dice, ¿usted es el pastor Sokoluk? Sí. Mire, la tenemos a Josefa Peralta muy mal de salud. Se le dieron vuelta los ojos. No sé qué quiere decir, pero bueno no es. Tan mal, pero ¿sabe cuál es el problema? No deja ni que ni la doctora ni la enfermera la toque. Ella dice que venga el pastor Sokoluk. Yo nunca había orado por un enfermo. Siempre oraron los grandes evangelistas, los internacionales, los que Dios usaba con milagros. Así que, ay, Dios mío, me puse la camisita de pastor. ¿Viste cuando vos ves un pastor así con la Biblia? No es porque él lleva la Biblia, se agarra de la Biblia. En aquel entonces usaba los pantalones Palazzo, algunos se acordarán, ¿te acuerdas? Eran anchos, no se notaba cómo temblaba mi rodilla. Así que llego ahí todo pastorcito, sí, buenos días, soy Carlos Sokoluk, ¿dónde está Josefa Peralta? Y yo tenía la esperanza que me diga, ahí en la habitación 7. Entonces yo iba a ir a hablar con Josefa y le iba a decir, y bueno, Josefa, ya tenés 86 años, querida. Hablemos si estás preparada. Le iba a dar la extrema unción evangélica. Le iba a preguntar si su vida estaba en orden y bueno, después de eso íbamos a orar por eso. Pero no tuve suerte porque la directora del hogar, la doctora del hogar, la enfermera del hogar, la mucama del hogar, el chofer de la ambulancia, todos querían saber qué iba a hacer el pastor Sokoluk. Y el pastor Sokoluk no tenía ni idea. Porque ni siquiera sabía cómo había que orar. No sabía si tenía que decir fuera la enfermedad o adentro la salud. No sabía. Viste que hubo una racha que los evangelistas eran una enciclopedia médica. Porque cuando oraban desde allá decían y ahora, y empezaban con el listado de las enfermedades, todas las itis y las otis, y ahora hecho fuera, reuma y esto, y eran todos unos conocedores de toda la enfermedad. Yo no tenía la más pálida idea de que estaba enferma, solo sé que estaba la miseria la viejita. Así que me acerqué a la cama. Sabía que tenía los ojos de toda esa gente pegados acá a mi cabeza. Y yo no sabía ni cómo orar. Así que me agaché, ni la toqué, así cerquita nomás. Y empecé, fue enfermedad, fuera en el nombre, y adentro, y espíritu de enfermedad, y espíritu de sanidad. Y en eso abro un ojo a ver si ya hay alguna buena noticia. Y no está Josefa Peralta. Estaba parada al lado mío viendo qué es lo que yo estaba haciendo.
si Dios pudo usar a un salame como yo. Lo que te venga a la mano, hazlo porque Dios estará contigo. Siempre que quieras instalar el reino de Dios, Dios estará contigo. Dios estará contigo. Siempre que quieras proclamar su palabra, siempre que le des lugar al Espíritu, Dios estará contigo.